Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar donde nos están visualizando y nos están escuchando. Ahí os saludamos y una vez más con todos ustedes, nuestro Jardín del Alma y como siempre viene acompañada con nuestro psicólogo y naturópata José María Guillén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, José María. Hoy vamos a hablar de otro tema interesante, pero la palabra se las trae. Psiconeuroinmunología, inmunología, ¿no? Ahí tú vas a extenderte y vas a explicar qué significa todo esto. Cuéntame. Pues bueno, la palabra aún se puede complicar más porque es psiconeuroinmunoendocrinología. Bien, 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 compliquemos más, ¿Vale? pero ahora nos lo explicas más clarito, ¿eh? Sí, pero se puede simplificar también. Ahí me Podemos gusta. utilizar simplemente las iniciales PNIE Mira, no quiero o continuarte lo que me viene a la mente. incluso PNI. Si el PNI no me gusta. Bien. Hombre, espero que tengas idea, ¿eh? De lo que vamos a Bueno, hablar. pues muy Dime. bien, pues empezamos. La psiconeuroinmunología Sí. es algo que ya viene del siglo pasado, de los años 60, Ujú, en los cuales algunos neurocientíficos pues comprobaron que el cuerpo no era solamente un cuerpo, ujú. sino que tenía como una capacidad de sentir también. Bien. Vale, pero claro, entonces eran científicos y por tanto lo que empezaron a buscar fueron evidencias científicas de que por qué ocurría ciertos fenómenos que no tenían explicación, que parecía que personas que tenían pues unas reacciones físicas sin ninguna causa física realmente observable, obedecían a causas psicológicas. Es decir, que empezaron a observar cómo, bueno, era algo que ya sabido, pero que no Mm, había una evidencia científica en el sentido de que la mente, las emociones, podían comportar problemas en la parte física del cuerpo, se correcto. podían somatizar, entonces habían las enfermedades psicosomáticas. Sí, eso hace mucho Va. tiempo que se habla de Pero ella. claro, era un terreno así un poco oscuro, inexplorado. Ujú, Entonces la psiconeuroinmunología pues empezó primero como psicoinmunología en los años 60 y pico sí. y luego fue cambiando, fue ampliando, fue psiconeuroinmunología porque afectaba la psicología a través del sistema nervioso, afectaba también al sistema inmune porque había un eje que es de la hipófisis que Sí. va al eje adrenal o lo que sería la parte de riñones, o sea, Una conexión. hay unos ejes de comunicación que son bidireccionales, Ujú, que entonces la psiconeuroinmunología pues, ha ido comprobando cómo nuestro cuerpo en realidad está todo comunicado. Y es en la psiconeuroinmunología donde está basado también el libro El Quinto Cerebro, porque mm. sería que nuestro cuerpo no es solo un cuerpo, sino un gran cerebro en el que los otros cerebros que tenemos, como por ejemplo el primero, Que es el que el gran rige todo, el gran cerebro cerebro. craneal que tenemos, y otros órganos que pueden actuar como cerebros, como puede ser el intestino, el corazón, la microbiota, eh, todo ello unido a través de una red psiconeuroinmunológica Mm, que a través del sistema nervioso, circulatorio, endocrino, está todo en contacto y por tanto podemos decir que es una red, ¿no? Entonces, yo por ejemplo hoy he traído un par de libros, sí. bueno, en el Quinto Cerebro aquí pongo una relación de libros recomendados interesantes, de muchos tipos distintos, pero por ejemplo yo he traído uno que se llama Psiconeuroinmunología, Mira, que todo un libro de él, del tema. ¿eh? Todo un libro de este tema. Sí, trata este tema. Hay más libros, pero por Ya. ejemplo es de la doctora Marianela Castés. Y bueno, aquí pues es muy específico para la psiconeuroinmunología, para entender cómo nuestra mente afecta
nos puede afectar a nuestro comportamiento corporal, a nuestras funciones corporales, orgánicas, que son inconscientes, ¿vale? Luego también he traído otro que se titula El médico interior. Sí. Claro, que podríamos decir que, de alguna manera, nuestro cuerpo está unido, pero o sea, a través de este, digamos, quinto cerebro, de esta red psiconeuroinmunológica, y actúa como un médico interior. Que busca los reequilibrios. Busca los equilibrios, busca la regeneración, porque tenemos capacidades Propias. autocurativas que no utilizamos porque no se les ha dado crédito, porque siempre se ha dicho que eran tonterías, pseudociencias, etcétera, Yo etcétera. creo que son muy buenas realidades, no son tonterías. Claro, y sin embargo, está cada vez, pues con los estudios de psiconeuroinmunología, pues está demostrando científicamente que todo esto no eran tonterías, sino que realmente eran mecanismos que se desconocían. Bueno, pero han estado trabajándose en la medicina, antiguamente también. Exactamente, sí, sí. Lo que pasa es que no se le daba la importancia que nos damos ahora. Estos son médicos científicos que han estado trabajando durante muchos años buscando explicaciones. Claro. No son charlatanes. No. Lo que pasa es que el problema de la medicina natural o de la medicina en la que la mente tiene un mayor poder, pues esa medicina no interesa. Sí, porque claro, podía desbancar a los intereses de grandes corporaciones y farmacéuticas, que claro, si la gente se autosana, ¿qué hacemos nosotros? Pero claro, nosotros tenemos que mirar por el interés general, por nosotros, no por la cuenta de beneficios del otro. No, exacto. Lo que pasa es que no tenemos información o la gente no sabe cómo buscar esa información. Exactamente, por eso en el libro Quinto Cerebro hice, digamos, resúmenes. Un resumen para que cualquier persona que esté interesada en saber, en conocer y comprobar que realmente estamos hablando de cosas ciertas. Estamos hablando de mecanismos autocurativos que incluso podemos influir de manera voluntaria. Es decir, de manera que cuando hemos desarrollado una enfermedad, un trastorno, un problema, si entendemos cómo funciona, si entendemos nuestro cuerpo, nuestra mente, y sabemos, algunos conocemos recursos, podemos ayudar a que nuestro médico interior pueda proceder a la autocuración, al equilibrio. Evidentemente, puede ser que haga falta algún fármaco o puede ser que haga falta algún suplemento o algún agente natural que complemente y que ayude. Eso, por supuesto. A veces, pues claro, depende del tipo de afección, solo con la mente no es suficiente. No, hay que recurrir al médico, al terapeuta adecuado. Exacto. ¿Vale? Pero llevar esto en cartera, teniendo en cuenta lo que uno puede hacer, por lo menos de su propia voluntad, es muy importante. Por ejemplo, el primer médico, el que acuñó por primera vez la palabra psicoinmunología, pues comprobó que el estrés influía, desarrollaba y agravaba la artritis reumatoide. Que evidentemente una artritis reumatoide es una inflamación de las articulaciones, es algo físico, orgánico, observable. Bien, entonces claro, la medicina te va a dar una causa, una explicación de tipo biomédico. Correcto. Que es un tema de origen biológico y que requiere tratamiento médico. Sin embargo, con la psiconeuroinmunología sabemos que no es así del todo. Entonces, la psiconeuroinmunología pues aboga, digamos, entra y refuerza lo que sería el enfoque psicobiosocial. Exacto. ¿Vale? En contraprestación, en contra, digamos, un poco a diferencia del biomédico, que todos son patologías, todos son fármacos. Es decir, que se toma la preponderancia
de que nuestra mente puede influir, mejorar o empeorar afecciones puramente que luego se manifiestan de forma orgánica, patológica. Y entonces, pues bueno, pues de lo que se trata de lo que se trataría sería de aumentar nuestro autoconocimiento, nuestra autoconciencia para ayudar a que estos mecanismos que tenemos puedan funcionar mejor, tanto preventivamente, que es muy importante, que la prevención es algo que así no lleguemos al máximo. es lo que está más, digamos, más dejado a nivel sanitario y en general por la sociedad, por las personas, tanto como también para mejorar o para curar. Exacto. Sí, pero es que sobre todo hemos de hacer una formación que no se da en las escuelas, porque no se dedican a esto, pero cuando somos adultos y tomamos conciencia de que tenemos la obligación de cuidarnos para después poder cuidar a otros, pero primero cuidarnos nosotros, hemos de buscar información, hemos de buscar recursos y descubrirnos a nosotros como personas completas con capacidades de autosanación. Sí, pero vivimos un poco como autoengañados. Sí, o porque somos muy cómodos, ¿no? Cómodos, buscamos el remedio fácil, inmediato, tenemos un cortoplacismo y bueno, si ahora yo quiero comerme o beberme pues 4 cervezas, pues como tengo ganas de tomármelas, me las tomo y ya está. Y después ya veremos. No visualizamos que ese hígado que tenemos se va a enfadar y va a tener problemas para subsistir, lo vamos a debilitar y si estas cervezas las vamos tomando de una forma continuada, pues este hígado pues al final pues va a llegar un momento que se vaya degradando y cuando nos demos cuenta ya tendremos una enfermedad. Una cirrosis declarada. Claro, pero el problema es esto, es saber que por mucho que nos pida aquí la necesidad de beberse esas cervezas, hemos de pensar en ese hígado, hemos de pensar en muchas más cosas, o sea, hemos de pensar en nuestra salud, eso es lo más importante. Sí, es curioso que cuando, por ejemplo, sobre todo en Navidad, ¿no? Cuando esperamos que nos toque el gordo de Navidad y no nos toca, pues al final decimos, bueno, por lo menos tenemos salud, ¿no? Sí. Por eso le dicen el Día de la Salud. El Día de la Salud, sí, Pero, claro, que realmente si no hay salud, no puedes disfrutar de nada. De nada. Aunque tengas dinero, si no tienes salud, tampoco puedes disfrutar del dinero. Tampoco. No puedes disfrutar de la familia, no puedes disfrutar de nada. O sea, la salud es fundamental. Claro. Sin embargo, nos hemos desresponsabilizado de ella. ¿Vale? Oye, eso es demasiado pedir. La gente no quiere ser responsable. Bueno, aquí es el problema, o sea, hay que insistir. Porque implican esfuerzo. Implican esfuerzo. Porque, por ejemplo, hay una farmacia cerca de mi casa que pone un letrero que está muy bien para fomentar tú negocio. Vive, del resto nos cuidamos nosotros. Claro, está muy bien, pero esta es la idea. Para mí este letrero escenifica un poco lo que está ocurriendo. O sea, simplemente nos han acostumbrado a pensar solo en vivir y a vivir sin pensar. Entonces, pues bueno, vivimos de la manera que sea, no somos conscientes del daño que estamos haciendo porque a lo mejor no nos da un trastorno inmediato, es algo silencioso que el cuerpo va aguantando gracias, digamos, al médico interior, gracias intenta todo el rato equilibrar a esta red psiconeuroinmunológica, se va contrarrestando, va resistiendo y tal y cual, hasta que llega un momento en que entonces ya se desborda y aparece pues un trastorno o una enfermedad. Pero claro, no somos conscientes de ello. Entonces falta una mayor conciencia, un mayor conocimiento de nosotros mismos. Y esto ya debería empezarse a dar en la escuela. Sí. La escuela, pues... Pero es que en la escuela había de presentarse un equipo médico que informara a esos niños desde pequeños a cosas muy básicas. Claro. Igual que había que hacer una información para las madres. Por ejemplo, las madres salen corriendo a un hospital cuando un niño está a 38,5 porque tiene fiebre. Si esas madres hubieran tenido una formación de base en el cual sepan que la fiebre no es mala, está intentando luchar el cuerpo del niño, hacerle fuerte, lo que pasa es que hay que saber controlar. ¿Pero qué pasa? Para controlar hay que saber hasta dónde. No puedes llegar a 40 porque puede ser un grave problema, pero sí primero hay que hacer bañeras de agua templada o en caso de último extremo si le pones hielo en las ingles bajarás la fiebre.
Entonces, Evidentemente, está luchando este cuerpo, no hay que evidentemente apagar. cuando hay fiebre hay que controlarla. Claro. Un poco de fiebre no pasa nada, es un proceso natural que el cuerpo lucha Mm. y normalmente pues los niños pequeños son los Bueno, porque se que están reforzando su sí, propio sistema. que esto, por ejemplo, es en contraposición con las personas más mayores, Mm. pues su sistema defensivo ya no es tan fuerte y ya no tienen Fuerza para tanta luchar. fiebre, o sea que pueden tener un problema y su cuerpo no reacciona No, bien. exacto. Pero de No. todas las maneras, en esto que estás tú explicando, hay que ver por qué tiene fiebre. Ya. Entonces, lo que estábamos diciendo, yo me acuerdo hace como unos 12 años cuando escribí un libro que trataba sobre el omega 3. Era un libro muy específico que Mm. explicaba el omega 3 digamos, con investigaciones científicas. Entonces, Profundamente. sí, era para gente un poco más interesada en el Especializada. tema. Mm. eh, que allí se veía cómo la fiebre, pues bueno, era un mecanismo, ¿no? Pero entonces, a ver, es que me he perdido. Ese mecanismo de defensa, pero el omega 3, ¿qué trabajo hacía en los mecanismos de defensa? Sí. ¿Qué proporcionaba? Ujú. En qué te equilibraba el omega 3? Porque el omega 3 tiene muchas funciones para el cuerpo. Pues José María, lo que estábamos hablando, que esta fiebre realmente no es mala, es un sistema, se está mostrando el sistema de defensas del propio niño y de la persona. Con la edad a veces no manifiestan realmente ese poder de defensas y no manifiestan tanta fiebre, pero están luchando igual el Claro. cuerpo. Exacto, pero en cuanto digamos, cuando el niño tiene fiebre, o cuando una persona tiene fiebre, tenemos que pensar por qué la tiene, es decir, Claro. qué ha pasado Mm. para que haya cogido esa fiebre. Bueno, puede haber sido algo totalmente fortuito, Mm. bueno, pues puede ser una gripe que se contagia, o que se ha expuesto a frío, o cualquier cosa, pero también puede ser pues por problemas digestivos porque ha comido cosas que no le Que van no muy tocaba. bien. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando escribí el libro de Omega 3, que era un libro específico para personas que le interesaba el tema, allí yo ponía que bajo mi punto de vista había que prohibir la venta de chucherías, de dulces, de cosas para los niños, Mm. porque eran claramente perjudiciales y potenciadores de problemas de infecciones. Claro. Claro. Azúcares Luego, químicas. posteriormente, al cabo de unos años, prohibieron vender en las escuelas ya esos productos. Ahí. Y bueno, bueno, como mínimo tienen que tener en las tiendas que lo vendan 50 metros de distancia, creo. Mm. Y bueno, ya se hizo algo. Ya se hizo. Pero aún así, las madres, abuelas y tal, Ahí, para hacer conforme al niño. tienen que tener muy en cuenta que ese tipo de productos puede ser utilizado ocasionalmente con moderación, pero No constantemente. porque No. luego les perjudica muchísimo, Mm. les debilita, les provoca problemas y bueno, depende de la persona. Ahora estoy pensando en esas emociones y en esos órganos que manifiestan o más o menos las emociones, como pueden ser nuestros riñones, que es el órgano muy emocional porque es el órgano de las aguas, pero el páncreas, que es el azúcar, ¿no? El que controla el azúcar y tal, que es una persona que tiene graves problemas de páncreas, como un cáncer de páncreas, puede empezar un proceso por no sentirse querida. Bueno, todo es, como dice, es un proceso. Un proceso quiere decir que hay un inicio, un proceso y un final. Sí, Y ese proceso puede ser lento o corto. sí, depende. Claro, cuando hablamos de algunos órganos, como puede ser el páncreas es muy delicado porque puede tener procesos muy rápidos. O muy lento y está apagado, ¿no? Sí, porque no se valora. No se valora porque, por ejemplo, cuando hablamos de diabetes, Mm. está la diabetes de tipo 1, que sería la que ya el niño prácticamente ya nace con ella, que Sí. es ahí, un poco innata. Pero luego que son la gran cantidad de diabetes que hay de adulto de tipo 2, esta se va formando poco a poco. Es posible que haya una predisposición hereditaria de la persona, pero hay unos desencadenantes. Sí. Entonces, normalmente acostumbran a ser la alimentación rica en azúcares y tal, que va agotando,
digamos, un poco el páncreas, El digamos, páncreas, por ejemplo. sí. Pero desencadenante de a veces cuando a uno le sale el azúcar o el colesterol, está la parte nerviosa. Está la parte nerviosa porque una persona que haya pasado un estrés muy grande o un episodio muy, muy fuerte, se desequilibra y entonces hace como un estallido y cambia. Y a partir de aquí tiene un problema de azúcar, de colesterol y tal. El colesterol, por ejemplo, sabéis que hay un colesterol... Bueno y malo, como se sí, suele pero decir. aparte de esto hay un colesterol endógeno y exógeno. Es decir, el colesterol te lo puedes comer tú, si comes pues, mucho Sí. chorizo, butifarras, carne y tal, te lo comes. Sí. Pero luego hay un colesterol que lo fabrica el hígado por sí mismo. Por estrés. Sí, y entonces se ha comprobado que cuanto más nervioso estás, cuanto más nervioso te pones, más colesterol fabrica. Claro. Entonces, claro, hay personas que no comen colesterol, que se cuidan la alimentación, pero tienen colesterol. Porque Pero muy porque nerviosos. tienen un problema nervioso, de ansiedad, preocupación y tal. Entonces, pues si buscamos una relación, por ejemplo, de emociones con órganos, pues podríamos decir pues, que el hígado lo que se puede relacionar es la irritabilidad. La ira, es el órgano de la ira. ¿Vale? Con el páncreas se podría relacionar, pues, por ejemplo, con la amargura. Pero claro, imagínate, hay mucha amargura por el mundo porque actualmente se están declarando muchos cánceres de páncreas. Son gente que han vivido muchos estreses, muchas amarguras y no han sido conscientes y en un momento su páncreas dijo pro, bastante. Bueno, estoy de acuerdo contigo, pero afortunadamente, aunque pocos son muchos, Sí, en realidad, sí. afortunadamente, O cercana a mí hay mucha vale. gente que acude con este El problema. páncreas normalmente lo que está teniendo mucha más incidencia es la diabetes, Ujú. no el cáncer, que sería otro estadio más elevado, más Claro, el más complicado. grave, el más grave. ¿Vale? Evidentemente, pero digamos que si hablamos de cánceres ya son procesos un poco más fuertes, más largos en el tiempo, aunque en el páncreas se puede desarrollar de una manera bastante rápida en comparación con otros tipos de cánceres. Sí. Puede ser más fulminante. Sí, pero es curioso, ¿Vale? yo el caso que tengo más cercano lleva, o sea, si el fulminante relacionamos 2 años, 2 años y medio, o 3 meses, depende del momento en que se declare, tengo personas que 4 años y medio, 4 años y medio con un cáncer de páncreas. Exacto. Y entonces dices, a ver, que esta persona no ha sido diabética previamente, no ha mostrado diabetes, y cuando muestra ya muestra la cara del cáncer. Exacto. Por eso que son casos muy concretos y influyen muchos factores. Pero de todas maneras, la mayoría de cánceres son unas condiciones inflamatorias que ya se llevan desde mucho tiempo atrás. Escondidas. Sí. Como expliqué cuando hablamos del omega 3, vivimos normalmente de una situación proinflamatoria porque nuestra alimentación es carente de omega 3 y excesiva de omega 6, que es inflamatorio, y aparte tenemos mucho estrés, preocupaciones y tal, lo que incrementa la necesidad de este tipo de nutrientes esenciales. Entonces se produce un desequilibrio en el cual nuestro organismo se pone en una situación proinflamatoria permanente. Y en el caso, cada persona tiene su tipología, su ADN, su predisposición hereditaria, y lógicamente a uno le puede afectar al pulmón, al otro el hígado, al otro los riñones y al otro el páncreas, lógicamente. Hay una gran variabilidad. Pero son diferentes emociones las que hacen que desencadenar son las emociones. O sea, el procesos pueden venir de diferentes fuentes, pueden ser predisposiciones, pero siempre hay una emoción que desencadena ese momento en el que tú, por una analítica, descubres que tienes este problema. Sí. Pero luego también hay emociones o situaciones emocionales que pueden provocar, mantener o empeorar. Por ejemplo, la depresión. En la depresión, por ejemplo, se ha comprobado que, claro, como he dicho antes, que el sistema nervioso, la psique, el sistema nervioso está en contacto con el sistema inmune. Entonces, nosotros tenemos un tipo de célula defensora que se llama NK, que en inglés significa Natural Killer, células asesinas, que son
unas guardianes de nuestra salud, que entre otras cosas se dedican a atacar, comerse las células cancerígenas. Sí, las comen. Muy bien. Pero se ha comprobado con investigaciones científicas de que estas células, si una persona está deprimida, esas células también se deprimen, es decir, no bajan su actividad, su eficiencia, y entonces, si una persona tiene cáncer y se deprime, lo tiene peor pronóstico, pero no porque tenga dos enfermedades, sino porque la depresión va a hacer que su sistema inmunológico no trabaje bien, y entonces el cáncer tiene vía libre. Claro. Entonces, de ahí, cuando hablamos de psiconeuroinmunología, estamos hablando de una medicina mente-cuerpo, claro, aunque es bidireccional. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros especialmente para influir de manera positiva en nuestro cuerpo, en nuestras enfermedades, o para mantener la salud? Pues es a través de la mente, esa mente que solamente utilizamos un 10 o un 15%. Exacto. Tenemos un poder, tenemos un médico interior que no utilizamos. Entonces, claro, a veces, por eso, en muchos momentos de situaciones importantes, hay una curación milagrosa. Pero el milagro es porque supongo que esa persona pudo conectar con su médico interior a tal profundidad que empezó a actuar desde dentro él mismo. O sea, no es que haya bajado un angelito y haya hecho un trabajo, sino que tú has conectado con tu médico interior y te has autosanado. Bueno, hay de todo influye. Y cada caso es diferente. No se puede hacer una universalización, es muy personal todo. Sin embargo, casos de cánceres que se han curado incluso milagrosamente, pues bueno, pues ya sabemos que, cuidado, no digo que no haya habido una intervención divina que haya obrado un milagro, puede ser, pues no también, sabemos porque eso es algo que se escapa de control. Pero lo que sí sabemos por la parte de la psiconeuroinmunología, que parte de esos milagros los hacemos nosotros mismos, claro, a través de nuestra mente, de nuestra fe, de nuestro afán por vivir, por superar. Sí. Entonces, porque esto afecta a nuestro sistema inmune a través de esas conexiones que tenemos entre nuestro cerebro, nuestra mente y el cuerpo, esa red psiconeuroinmunológica. Claro. Y entonces, pues claro, es muy importante cultivar la alegría, cultivar la resiliencia, cultivar sobre todo las relaciones sociales también son muy importantes. Son muy importantes, por eso el problema que tenemos con eso que está pasando con el COVID, que nos encierran en casa, están enfermando a las personas por el encierro, por el no poder relacionarse con el entorno. Es un gran problema. Exacto, por tanto, aunque sea a través de Skype o a través de teléfono, que escuches una voz, hablar, llamar, conectaros con personas, con gente, con amigos, familiares, no lo dejéis, es súper importante porque es un soporte y tal. Claro. Por ejemplo, de la importancia de esto de las relaciones sociales, yo me acuerdo que había, lo explica en el libro creo, que se hizo una investigación, se cogieron a mujeres que habían tenido cáncer de útero. De útero. Cáncer. Y les habían operado. ¿Vale? Entonces, cogieron a estas personas y las dividieron en dos grupos, como se suele hacerse, un grupo de control y un grupo experimental, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues observaron que un grupo hacía pues la vida normal de siempre, tal y cual, pero otra tenían, digamos, más soporte social, hacían más interacción social y tal y cual. Entonces vieron al final que las personas que tenían más soporte social, más familiar y tal, digamos en promedio, superaron mucho mejor luego el postoperatorio y la recuperación que los que vivían como más aislados y no tenían, que aquellos tenían más problemas para recuperarse. Exacto. No, es así, por eso, porque la información que te llega, las emociones que entran, son las que realmente elaboran un proceso de autosanación. El doctor Copra
hizo el experimento que como el otro día comentaba contigo, de recluir un grupo de 30 personas en un entorno muy bonito, en el campo, en una casa de campo, pero aislados del mundo actual. Y en esa casa durante 3 meses esa gente convivió, vistió como los años 50, tuvo periódicos de los años 50, información televisiva de los años 50 y trabajó con ellos pues imágenes de juventud y fotos. Todo el trabajo se hizo llevando a esta gente a vivir ese momento. Pues esa gente después de 3 meses había mejorado muchísimo de su reuma, de su artritis, de todas las enfermedades degenerativas que van a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque la mente la habían engañado durante ese espacio de tiempo a que no estaban actualizados, pero estaban viviendo en los años 50. Y por lo tanto se sentían como cuando eran más jóvenes, Claro. y eso han conseguido pues una mejoría importante. Claro, piensa que la característica principal que de alguna manera identifica nuestra sociedad actual es el estrés, Claro. ¿no? Como trastorno más generalizado o como factor más común. Entonces la psiconeuroinmunología, pues una de las cosas que trabaja mucho y enfoca mucho es el efecto del estrés, el exceso sobre la salud. Incide mucho en aprender a gestionar, afrontar el estrés, de manera que puedas vivir más tranquilo. Más Y relajado. evidentemente si utilizas luego los recursos naturales que puedas tener, aprendes a relajarte, a meditar, a tomarte las cosas de otra manera, y comes más sano, porque Sí, muchas sí. veces la gente come lo primero que encuentra porque es más cómodo, Porque es aún más sabiendo rápido. que no va bien, ¿no? Entonces, claro, ¿qué está pasando? Pues que la falta de tiempo, el estrés, la ansiedad te empuja a comportamientos que luego tienen una Inadecuados. consecuencia Claro. negativa, pero que no es inmediata, sino que se va construyendo. Entonces, esas enfermedades se van construyendo lentamente, poco a poco, a través de lo que hacemos, pero también de lo que pensamos, de cómo pensamos. Mira, una de las cosas curiosas es el control del tiempo, el estrés que nos lleva a tener todo, de 9 a 1 hago esto, de 1 a 2 hago no sé qué. Y en cambio, si te trasladas, mira, me puedo trasladar al pueblo donde yo pasaba mis vacaciones de infancia, que era el pueblo de mis abuelos, un pueblo que la gente llega a centenaria, pero más de una y más de tres. Y te das cuenta de que realmente esa gente tenía una vida muy pacífica, aparte de la juventud que se iba un poco más allá a trabajar fuera del pueblo, la gente de cierta edad vivía muy bien. O sea, hacían su trabajo de esfuerzo porque era en el campo, cuidando el campo y cuidando sus animales, pero después te levantaban temprano, sí, cuando amanecía, cuando empezaba a salir el sol, con lo cual estaban a pleno sol trabajando en la tierra y trabajando duro, pero el sol los estaba alimentando. Después de la hora de comer las cosas se relajaban. Entonces las mujeres hacían cosas de casa, los hombres se van a jugar la partida, pero es que las mujeres hacia las 7 de la tarde y las 8, antes de la cena, se reunían a charlar en la calle. ¿Y tú sabes lo sano que era esto? Estar ahí en comunicación. Piensa que la diferencia es brutal con Claro. ahora, porque antes incluso las puertas no Están se abiertas. cerraban, se dejaban abiertas. Claro, te venía a Y señalar ahora, ¿a quién se le ocurriría dejar la puerta de casa a abierta? nadie. Nada, entonces, evidentemente estamos hablando de otra época, de Pero otro era una mundo época más sana, prácticamente. más Pero sana. claro, ¿cómo podemos afrontar lo que tenemos? Pues claro, no podemos hacer un viaje al pasado. No, no podemos irnos. Tenemos que aceptar lo que hay, por bien o por mal. Ya. Entonces, no tenemos otro remedio que mirar de simplificar nuestra vida lo Exacto. máximo, reducir tensiones e intentar vivir lo más tranquilos y tal. Bueno, Entonces, pues, bueno, pues a recurrir. todo aquello, todas aquellas que pueda contribuir a que podamos vivir más tranquilos, con menos de estrés, más relajados, todo esto tiene un efecto indudable sobre la salud. ¿Por qué? Pues Claro. porque nuestro cuerpo Pero sobre todo, No, darnos no. tiempo para nosotros. O sea, dentro de nuestra agenda diaria, dejarnos espacios de 15 minutos para desconectarnos del estrés, de lo que nos está motivando a estar muy, muy pendientes. Y después una cosa muy importante es no sentirnos culpables por perder el tiempo. Sienta muy bien.
poder permitirse durante un momento perder tiempo y no sentirte, es que estos 10 minutos que estoy aquí sin hacer nada no está bien, me siento culpable. Pero es que yo no soy una máquina. Yo tengo que estar feliz de perder 15 minutos de mi Hay tiempo. personas que les ocurre esto y hay otras que no, que bueno, aceptan que tienen que descansar, que tienen que parar, porque si no, claro, no van a poder. Pero afectar el ritmo. Pero bueno, lo importante de alguna manera es controlar un poco tus tiempos. Yo aconsejo muchas veces a personas que tienen dificultades para controlarlo, hacer un planning que pongan pues, digamos, semanal, que pongan los horarios más o menos orientativos, que sean realizables para que tengan tiempo para hacer todo lo que tengan que hacer, pero con tranquilidad, sin sufrir nada que, uy, mañana tengo que hacer esto y luego tengo que hacer lo otro, o sea, que están en una tensión, en un estrés permanente, no, simplemente, pues bueno, ahora hago esto y luego me voy a comer, tal, o sea, así tranquilamente, relajado. Porque si no, todo esto se va acumulando, se va tensionando y la gente va cogiendo contracturas, va cogiendo bruxismo, cosas que es por la tensión que vas acumulando. Entonces, esta tensión tienes que buscar maneras de relajarte, de cortar esa acumulación permanente, porque si no luego al final, claro, una tensión repetida, al final pues se convierte en un problema físico. Exacto, o sea, y va a donde toque, al músculo, y eso, por a ejemplo, sea. una contractura, pues bueno, la ves, pero un problema en el páncreas, un problema en el hígado, un problema en el intestino, no lo ves. Puedes notar algo, pero aquello que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero cuando siente ya es tarde, ¿eh? Claro, vas haciendo, vas tirando y claro, luego cuando llega un momento que tienes un dolor aquí, vas al médico y te dice, pues tienes no sé qué, o tienes... Ya claro, cosas más graves. Pero te lo has ido ganando poco a poco y a lo mejor el cuerpo te ha dado señales, pero no has hecho caso. O a lo mejor te ha dado señales y bueno, has tomado una pastilla para que se calle, para tapar ese dolor. Y has continuado haciendo todo lo mismo. Claro, llega un momento en que el cuerpo ya no puede. Tu médico interior, tus sistemas han ido trabajando, pero con un comportamiento que te saboteas a ti mismo, tu propio cuerpo, pues claro, llega un momento en que no aguanta. Que no aguantas, exacto. Bueno, nos hemos hecho conscientes, espero que se den cuenta nuestros amigos lo importante que es el realmente el controlar las emociones y el escucharnos, sobre todo el escucharnos qué nos quieren decir esas pequeñas molestias, que de momento son pequeñas, después no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y con ello podíamos seguir pasando información, dando consejos, pero realmente esto es para que prestemos atención, ¿verdad, José María? Exactamente, para que seamos un poco más conscientes, más responsables de que nuestra salud la tenemos en nuestras manos, en nuestra mente. A veces hay evidentemente, por ejemplo, si hablamos de una COVID, pues lógicamente no tenemos... Esto nos lo han enviado de regalito y nos lo han impuesto. Pero sí que también, y este es otro tema importante que estoy intentando desarrollar y concienciar a la gente, nosotros tenemos recursos, tal como hemos dicho, para mejorar nuestro sistema inmunitario. Y esto tendría que ser, digamos, la prioridad. Aunque hayan vacunas, aunque hayan mascarillas, confinamientos, lo que no podemos hacer es, de forma inconsciente o consciente, sabotear nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmune, porque luego si tenemos la mala suerte de encontrarnos con ello, pues entonces es posible que tengamos una tormenta de citoquinas que se nos lleva al otro barrio. Claro, entonces si nuestro sistema está mejor... Claro, entonces de lo que se trata es de que si el virus nos coge, que encuentre nuestro organismo lo más fuerte posible para poder combatir. Y también con la mente también combativa, porque es muy importante... Estado emocional. Como he dicho, si de alguna manera nuestra actitud es combativa, es luchadora, es animada,
tu sistema inmune va a ser Es mucho más combativo. fuerte, mucho, combativo total. Si te deprimes porque tienes miedo, porque no confías en ti mismo, porque entonces tu sistema inmune se deprime, se debilita, y entonces puede haber más problemas. Más problemas. Y Entonces es muy importante que la gente sepa que el poder de nuestra mente, que no es solamente un poder metafísico, no, es real, ¿eh? Es real. es un poder Es real, real. que a través de la red psiconeuroinmunológica se desplaza, se transmite por todo el cuerpo y permite que nuestro médico interior, estas fuerzas, esos mecanismos que tenemos homeostáticos, puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Eso es importante. O sea que lo importante y muy importante ante la situación que está viviendo a nivel mundial es obligatorio cuidarnos y tener una buena salud, sobre todo a nivel inmunológico, porque estamos tranquilos, no tenemos miedo, porque el miedo nos autodestruye. Estamos seguros que ante cualquier situación podemos combatir porque nos cuidamos nuestro cuerpo, nos cuidamos nuestro terreno. Porque el terreno del cuerpo, si está acidificado, lo que decimos, un terreno acidificado, es propenso a que todo se nos vaya al traste. En cambio, si estamos alcalinos y eso se consigue con la alimentación, pues estamos mucho mejor con las defensas naturales. Evidentemente, es un factor muy importante, Claro. pero bueno, hay que tener muy en cuenta pues muchos factores, Muchos. porque son Pero este es uno complejos, importante y pero complejo. es muy importante la alimentación, que sea lo más natural posible, Exacto. que sea más alcalina que ácida, y por ejemplo cuando hablábamos antes de los azúcares, de las chuches, de todo esto Todo eso que son se da a los ácidos. niños, Sí. esto acidifica La el sangre. cuerpo y entonces esto los hace más vulnerables. Entonces, pues bueno, esto también es importante. Pero digamos que tenemos que ver nuestro cuerpo como un todo, como un gran cerebro Sí. y por tanto, pues utilizar sobre todo estas facultades mentales que tenemos tan desaprovechadas, que parece increíble. Me parece increíble, que son nuestras, pero no Porque es somos... que además nos pueden venir en contra, ¿no? Claro, claro. Porque a veces, pues bueno, muchos trastornos psicosomáticos, pues son pues porque pues, negativizas, porque tienes ese sentimiento de culpa, impotencia, Exacto. miedos y cosas así, Ahí nos que estamos... son perfectamente superables Sí. y que entonces se producen mejoras en patologías que una persona tiene. A mí me vienen en consulta muchas personas que ya llevan muchos años con patologías duras, están muy consolidadas y han probado medicina, terapias y no encuentran la manera y luego lo que hacemos es verlo desde un punto de vista psiconeuroinmunológico, aplicando lo que yo ya hace muchos años llamo psiconaturopatía, es decir, que de alguna manera utilizar la mente y al mismo tiempo la psicología y al mismo tiempo los recursos naturales para tener una sinergia cuerpo-mente. Entonces, si utilizamos esto, pues entonces ocurre que esas personas que me vienen a consulta mejoran. Claro. Y bueno, la que te dice, ¿no? Ojalá hubiera venido antes. Sí, pero mejoran porque entienden, Claro. porque tú les ayudas a que entiendan su propio cuerpo. Claro, entonces, pues bueno, se trata sobre todo también no solamente de ayudar, de curar, sino también de enseñar. Exacto. Enseñar cómo poder hacerlo. Enseñarles que tienen facultades innatas que bien utilizadas, bien dirigidas, pues pueden hacen su funcionar. trabajo, hacen su función. Sí. Y hay una acción pedagógica importante. Y bueno, yo por eso me gusta escribir libros, artículos. Y estamos ahí con nuestro programa para eso. Para considero que antes que un problema de salud fue un problema educativo. De que no hay una educación en la salud. No hay educación sanitaria, no hay. Así que eso es la verdad, pero es lo que intentamos aportar nuestro granito de arena con los programas para que os vayáis dando cuenta de que podéis encontrar soluciones, de que podéis recurrir o preguntarle a José María, tengo este problema, ¿qué me puede usted contar? ¿Qué me puede ayudar? Y él está encantado. Sí, podéis dirigiros, si queréis, a mi página web, que es josemariaguillén.com. Sí, ahí lo podéis pues encontrar. veréis
veréis todo lo que hago, veréis artículos interesantes y podéis conectar cualquier pregunta que tengáis, pues con toda tranquilidad me la enviáis y yo muy gustosamente os contestaré. Pues sí, de esto se trata. Así que una vez más, gracias por estar al otro lado, gracias por seguirnos, por darnos vuestros me gustan que llegan al programa y prometemos volver con cosas más interesantes cada día. ¿Sí, José María? Perfectamente. Hasta la próxima semana, aquí os esperamos. Hasta luego. pronto.